Listo. Bueno, entonces, para los que acaban de entrar, muy buenas tardes. Damos inicio hoy a la segunda sesión del repaso de los conceptos de matemáticas que estaban previstos. Ayer trabajamos todo lo que tenía que ver con la parte de conjuntos numéricos, exactamente con el conjunto de los números reales, y hoy vamos a continuar con álgebra, algunos conceptos de álgebra, factorizaciones y otros conceptos de estadística. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver y que lo que vamos a iniciar es qué es el álgebra, ¿sí? Entonces, el álgebra es una parte de la matemática en la que después de haber trabajado todo lo de aritmética, como lo trabajamos ayer, ¿cierto? Todo lo de aritmética, eh, y dominando esta parte de aritmética que tiene que ver todos los conjuntos numéricos, ¿cierto? Con sus operaciones, eh, le unimos las letras, ¿sí? A las que llamamos variables, incógnitas, y esto es lo que llamamos álgebra, ¿sí? Bueno, me devuelvo aquí. Entonces, bueno, aquí está el resumen de lo que yo ya les había dicho. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué momento se vuelve complejo el álgebra? Aunque es muy sencillo, pero ¿en qué se vuelve complejo? Cuando no dominamos todo lo que tenemos que hacer con el manejo numérico, ¿sí? Con toda la parte operatoria. Cuando no recordamos lo de los signos, cuando no distinguimos los conjuntos para poder realizar las operaciones. Entonces, esa parte es la que hace complicado el álgebra. O sea, realmente no es por ser álgebra, sino porque es la parte de aritmética. Bueno, entonces, cuando ya tenemos el álgebra y tenemos la parte de aritmética junto con las letras, empezamos a distinguir términos algebraicos. Y esos términos algebraicos forman expresiones algebraicas. Y entonces, ¿qué son los términos algebraicos? Pues es una combinación de números, letras, ¿sí? Y exactamente un término tiene 5 partes. El signo que puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, para el ejercicio que mostramos ahí o para el término que mostramos ahí es menos. Si no lleva signo, lo tomamos como si fuese un positivo. También tiene el coeficiente numérico, es el número que acompaña, ¿sí? Ese coeficiente numérico en este caso es el 5. La siguiente parte es la parte literal o el coeficiente literal, lo conforma la letra o las letras que tiene el término. En este caso solo hay una y es la Y. El grado lo indica el exponente. En este caso, como es una sola letra y aparece el exponente, entonces sería de tercer grado. Este término es de tercer grado. ¿Por qué? Porque está elevado a la 3. Y todo término tiene una operación interna. La operación interna está entre el coeficiente numérico, o sea, entre este y el coeficiente o la parte literal. Y esa operación no es necesario escribirla, pero se sabe que está ahí. Entre el menos 5 y Y3 hay una multiplicación. Aquí coloco el puntico, lo hago visible, no es necesario. Lo otro que podemos encontrar es que haya una división, ¿cierto? Sería menos 5 sobre Y a la 3 o Y cubo. En este caso, solamente aparece la multiplicación. Puede ser multiplicación o división. No podemos decir que la operación interna es una suma o una resta. ¿Por qué? Porque resulta de que las expresiones algebraicas se forman con 2 o más, bueno, se puede formar con 1, ¿no? 1, 2 o más términos. ¿Y cómo unimos un término a otro término? Mire, con los signos más o con los signos menos. Entonces, si decimos que si tenemos 5 más y a la 3 es un solo término, esto es mentira. Que la operación interna es el más, es mentira. Las operaciones internas deben ser multiplicación o deben ser división. Cuando tenemos una multiplicación o una división, tenemos un todo, ¿cierto? Aquí tenemos un más,
para la suma o menos, eso lo que hace es separar los términos y decir, este es un término y este es otro término. ¿Listo? Bueno, entonces las expresiones algebraicas permiten, aquí como nos vamos a mostrar en el ejemplo, hallar áreas, hallar volúmenes, o sea, casi que son esas mismas fórmulas que teníamos para hallar algunas cosas. ¿Por qué? Porque en las fórmulas aparece un coeficiente numérico y una parte literal o una variable, y su nombre lo dice, es variable, los podemos cambiar o reemplazar por el valor que necesitemos. ¿Listo? Entonces, por lo menos la longitud de la circunferencia se representa por L y es 2pi por R. 2pi es la parte numérica. Nosotros sabemos que pi es un número irracional, ¿cierto? Y el radio es la variable. Se llama variable porque si necesitamos hallar la longitud de una circunferencia de radio 2 o de radio 3, entonces dependiendo de del radio que tengamos, pues así mismo va a ser el valor, o sea, solo se reemplaza este. Como se reemplaza, se puede cambiar, esa es la variable, ¿cierto? El área de un cuadrado, entonces es lado al cuadrado. Entonces, dependiendo del lado al cuadrado, perdón, dependiendo de la medida del lado, así mismo es el área de ese cuadrado. ¿Listo? Y por lo menos el volumen de un cubo dice que es a la 3, donde A representa la medida de la arista, ¿sí? O del borde. Y entonces, como tiene 3 aristas, pues entonces, perdón, como tiene 3 dimensiones, entonces se toma 3 veces la arista, ¿cierto? Se multiplica por 3 y ahí es donde vienen las unidades del volumen. Y aquí está el cuadrado y queda al cuadrado las unidades de área. Bueno, no nos vamos a meter con eso, no, pero sí, para poder hablar ahorita de los exponentes. Bueno, entonces sabiendo que todas estas expresiones que ya hemos usado son expresiones algebraicas y que las venimos usando desde primaria, entonces esto ya no se ve tan terrible, ¿cierto? Bueno, entonces las expresiones algebraicas tienen una clasificación. ¿De qué depende de la clasificación? De la cantidad de términos que formen esa expresión algebraica. Si tiene un solo término, se llama monomio. El prefijo mono significa uno, ¿cierto? Y nomio es término. Entonces, monomio es un solo término. Bi, de 2, binomio. Tri, de 3, trinomio. En general, todos se llaman polinomios, ¿cierto? Pero poli significa muchos, entonces muchos términos. Y aquí entonces dice que son 3 o más. De ahí para allá todos los llamamos polinomios. Entonces escribí uno que tiene cuántos términos. ¿Quién me ayuda a leer cuántos términos tiene esta expresión que acabé de escribir acá? Ay, ¿me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Yo no los escucho. Profe, Sí, profe. 5. Sí, ¿Se escucha, Erika? señora. Sí. Bueno, entonces miremos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, son 5 términos. Los términos, ¿con qué los separamos? Con los signos menos o más, dependiendo del signo que tenga cada uno de esos términos, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí vuelvo y repito, se separan con los signos más o con el signo menos. Si tenemos la multiplicación o la división, no separa términos, lo que hace es unir. Listo. Ya sabiendo que están los términos y que si unimos varios términos tenemos una expresión algebraica, hablemos de los términos, pero esos términos que son semejantes. ¿Quién me puede ayudar a definir semejante? ¿Qué será semejante? Algo parecido, profe. Ajá. ¿Que comparten la variable, profe? Exacto, que se parece. No quiere decir que sean idénticos, aunque puede ocurrir que sean muy idénticos, ¿cierto? Entonces se parecen. ¿En qué se van a parecer? Como nos dijo aquí la compañera, en la parte literal, en la variable o en las variables, ¿sí? Pero no solo las letras, sino también en los exponentes. Entonces mire lo que dice, 2 o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal afectada con los mismos exponentes. Entonces, si tenemos 7m a la 3, es semejante con 1/2 de m a la 3. No nos interesa la parte numérica, lo único que nos interesa es la parte literal. Y la parte literal, aquí es m a la 3 y aquí es m a la 3, son las mismas, ¿cierto? Entonces, por eso son semejantes. Se parecen en
la parte literal. O sea, en la letra con el mismo exponente. Listo. Y las expresiones algebraicas se pueden reducir teniendo en cuenta si tienen términos semejantes. Si no hay términos semejantes, pues no se puede reducir. Y entonces, ¿qué se tiene en cuenta? La suma algebraica. Entonces, ¿a qué le llamamos la suma algebraica? A que depende de los signos. Entonces, si los signos son iguales, o sea, ambos positivos, o bueno, todos positivos o todos negativos, lo único que hacemos es una suma. Y si tiene signos diferentes, uno positivo, otro negativo, entonces lo que hacemos es una resta. Y en la respuesta, siempre dejamos el signo de mayor ¿qué? De mayor valor absoluto. Siempre es el de mayor valor absoluto. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos esto en el repaso que hicimos ayer? Cuando estábamos hablando de los números enteros. Entonces, sí se dan cuenta que la parte operatoria no es nueva en el álgebra, sino son temáticas anteriores. Entonces, por lo menos me dan estos ejemplos. 15A más 13A. Los dos términos que están aquí son semejantes, tienen la misma parte literal afectada con el mismo exponente. ¿Qué exponente tiene la A ahí? 1. 1. No es necesario escribírselo, pero es la primera potencia, ¿cierto? Entonces dice 15A más 13A. Nosotros no sumamos las letras nos sirven para determinar si son semejantes. ¿Qué es lo que se suma? La parte numérica. Entonces 15 más 13. A ver, entonces miremos de la otra manera. A de aguacate. Entonces tengo 15 aguacates más 13 aguacates. En total tengo 15 más 13, 28. ¿28 qué? Aguacates. ¿Sí? Tomamos toda la parte numérica y es la que sumamos. En este caso de suma porque ambos son del mismo signo, ambos positivos. El siguiente tiene 3 términos. Ese es un trinomio, pero resulta que los 3 términos son semejantes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo todos los coeficientes numéricos. Entonces, en este primer término, ¿cuál es el coeficiente numérico? 1. 1. Bueno, en este caso es menos 1, ¿no? Menos 1, el siguiente es menos 9 y el siguiente menos 2. Menos 2. Como signos iguales se suman, entonces 9 más 1, 10, más 2, 12. Y dejamos el signo del número mayor, en este caso el 9 es del de mayor valor absoluto, entonces menos 2, por eso nos da menos 12, pero no es menos 12 cualquiera, es menos 12x cuadrado porque estamos sumando x cuadrados. Listo, el siguiente es un polinomio algebraico, ya no es aritmético porque aquí aparecen letras, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos y resulta que todos esos 5 términos son semejantes, todos tienen la misma letra. Entonces tomamos todos los coeficientes, 3, menos 5, más 2, menos 1, menos 6. Pero como aquí aparecen unos positivos, otros negativos, entonces yo puedo resolver de esta manera. Signos iguales se suman, entonces yo digo, el 3 que es positivo con el 2 que es positivo lo sumo y eso me da 3 más 2, 5 positivos, ¿cierto? Y los negativos, el menos 5, el menos 1, el menos 6, como tienen signos iguales, los sumo. 6 más 1, 5 más 1, 6, más 6, 12 y dejamos el signo del mayor, que es negativo. Ahora sí, tenemos uno positivo y otro negativo, o sea, signos diferentes. Se restan, a 12 le quito 5, quedan 7 y dejamos el signo del mayor valor absoluto, en este caso es 12, entonces 12 es negativo, la respuesta es negativa. Menos 7, ¿menos 7 qué? Agregamos la parte literal que era semejante en todos los términos, ¿cierto? Menos 7AB. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Listo, miren, entonces vienen aquí rapidito. Dice, identificar las partes de los siguientes términos. El término es menos 7 décimos a cuadrado b. ¿Cuál es el signo de ese término? Positivo. Más. Positivo. Positivo. Ay, espérese que yo borré las otras y lo dejé para llenarlo. Positivo, muy bien. El coeficiente numérico. 7 décimos. 7 décimos. Muy bien. ¿Y la parte literal? A2 Al B. cuadrado. A2 al cuadrado. Bueno, dejémosla así. Entonces, a cuadrado b o a la 2b.
Listo. Y entonces aparecen los grados. Ay, mire, aparece grado. El grado relativo depende de cada letra. Por lo menos A, ¿de qué grado es? 2. 2. ¿Y B de qué grado es? 1. 1. Listo. Y el grado, pero el grado que nos dé el valor absoluto, dice que solamente sumo los exponentes. Entonces sería 2 más 1, entonces sería 3. Este término es de tercer grado. ¿Listo? Y la operación interna es la multiplicación, ¿cierto? Porque entre el coeficiente y la letra aparece una multiplicación. No se escribe, pero ya se sabe que está ahí. Con el siguiente, ¿cómo sería? Signo. Negativo. Listo. Coeficiente numérico. 8. Menos 8. Bueno, sí. Bueno, digamos que es menos 8, como ya lo habíamos sacado allá. Parte literal. M y N. M Bien, listo. y N. Ajá. El grado de M, ¿cuál es? 2. 2. ¿Y el de N? 5. 5. ¿Y el absoluto? 7. 7. Y la operación interna volvió a ser la multiplicación. ¿Listo? Bueno, miremos a ver. Me piden clasificar estas expresiones. ¿Las se clasifican según qué? La primera sería semejante. Bueno, sí, son semejantes. Me piden clasificarlos. ¿Cómo clasifico las expresiones? Monomio. Ese es un binomio, Monomio, ¿por qué? Binomio, ¿por qué? porque tiene dos partes, dos términos. Dos términos. Prefijo que significa dos. Ok. 15A y 13A. Entonces sería bi, que significa dos, y nomio de término. Binomios. Listo. Como son términos semejantes, sí, ahorita lo reducimos. Entonces sacamos la de reducción. ¿Cómo quedaría? 28A. 28A. Este era el que ya habíamos hecho acá, ¿sí o no? Mírelo, aquí está. Yo se los coloqué igual. Bueno, listo. ¿Este cuántos términos tiene? Bueno. Trinomio. Trinomio. Muy bien. ¿Y este? Polinomio. Polinomio. Ajá, Polinomio. Poli, que significa muchos. Nomio, términos. Listo. Ahora me piden reducir estos términos semejantes, estas expresiones que hay aquí. La primera tiene dos términos, pero ambos son semejantes. ¿Los puedo reducir? Sí. ¿Cuánto quedaría? 26A. 26A. Uy, súper. Signos iguales se suman. Muy bien. El siguiente, Menos 30x al cuadrado. menos 30x al cuadrado. Signos iguales se suman, se deja el signo del mayor. Y la siguiente, 2, 5. 5AB. 5AB. Claro, mire. Positivo puedo hacerlo 3 menos 5 nos da menos 2, más 7, 5. O puedo decir 3 más 7, 10, menos 5, 5. Recordemos que la suma, la suma se cumple la propiedad conmutativa, entonces se pueden conmutar, cambiar, ¿sí? Asociar. Bueno. ¿Qué más le podemos hacer a una expresión algebraica? A una expresión algebraica le podemos hallar el valor numérico. Ese valor numérico es algo muy trivial que siempre venimos haciendo casi desde primaria, con el solo hecho de por lo menos le dicen, ay, tengo un rectángulo de base 3 y de altura 2, ¿cuál es el área? Entonces uno va y busca el área de un rectángulo, ¿qué es? Base por altura. Pues simplemente determinamos quién es la base, quién es la altura y reemplazamos, ¿sí? Y ya teniendo acá, esto es una expresión algebraica. Si yo la reemplazo, ¿cómo queda? Es una expresión numérica. Y luego decimos que el área es 6, las unidades que sean metros, centímetros, decímetros, cuadrados, ¿cierto? Entonces, esto de expresión numérica no es algo nuevo, eso ya lo venimos haciendo con todas esas formulitas o esas expresiones algebraicas. Ahora, pues aquí vamos a hacer más. Entonces, mire lo que dice, dada la expresión 5AB menos 8A más 6B menos 3A cuadrado, si ustedes se dan cuenta, es un polinomio de 4 términos, ¿cierto? Pero ninguno de ellos es semejante, yo no lo puedo reducir. Este polinomio es así.
Listo. Me piden hallar el valor numérico, pero mire, el ejercicio me dice la variable o la letra A debe valer 2 y la B debe valer -1. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer para hallar eso? Pues reemplazar las letras. Donde esté A, coloco 2 y donde esté B, coloco -1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Donde está A, coloqué 2 y donde está B, coloqué -1. Entonces, 5 y A ya no colocó A, sino 2. B colocó -1. -8. Pero ojo, mire la operación interna, coloqué paréntesis, porque ¿cuál es la operación interna entre 5A y B? La multiplicación. Entonces vamos a multiplicar. Por favor, me regalan el silencio en los micrófonos. Julie. Licenciada, me hace un favor, me regala permiso si yo lo silencio. Gracias. Aurora, ya le levanto la mano. Estás hablando muy pasito. Así, por favor, me regala permiso de coanfitrión y ya le colaboro con silenciados. Gracias. Aurora. Yo también. Trata de ingresar a la ¿qué? A la clase. Listo. Bueno. Listo ya, Aurora. Ya está, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Y listo. Donde esté B, coloqué -1 y donde estuvo A, coloqué 2. Ojo, yo no cambié nada más. Simplemente coloqué los paréntesis porque recuerde que el paréntesis nos ayuda a recordar que hay multiplicación y como la operación interna en cualquiera de ellos era multiplicación, no había ninguno de división. Pero mire, el último término decía -3A al cuadrado, quedó -3 por 2 al cuadrado. Y ahora sí, teniendo eso, entonces ya nos quedó una expresión numérica, ya no es algebraica, ya no es un polinomio algebraico, sino un polinomio numérico, ¿cierto? Un polinomio aritmético. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Pues resuelvo. Dependiendo de qué, como no hay signos de agrupación, los paréntesis aquí solamente me están indicando multiplicación de los reemplazos que hicimos, entonces resuelvo según la jerarquía. ¿Qué es lo primero que resuelvo aquí? Los paréntesis. Ocasiones. Mire, hay multiplicación, resta, multiplicación, suma, multiplicación, resta, multiplicación y potenciación. Y según la jerarquía, primero resolvemos la potencia. Mire, lo demás lo dejé exactamente igual. 5 por 2 por -1, -8 por 2, más 6 por -1 y -3 por 2 a la 2, que es 4. Listo. Ahora sí, ya resolví las potencias, ahora resuelvo las multiplicaciones. Primero los signos, más por menos menos, 5 por 2, 10, por 1, menos 10. Y menos por más menos, 8 por 2, 16. Vamos acá. Y más por menos da menos, 6 por 1, 6. Y menos por más da menos, 3 por 4, 12. Ya resolví las multiplicaciones, lo único que quedaron fue sumas y restas. Entonces, esas se pueden hacer al mismo nivel, o signos iguales se suman, o signos contrarios se restan, lo hacemos por dos partes. Entonces, como todos realmente eran del mismo signo, pues no tuve que hacer por separado. Entonces, hice una suma, 10 más 16, 26, más 6, 32, más 12, 44. Y dejamos el signo del número mayor, que es negativo, la respuesta es negativa, y entonces esa expresión algebraica, al hacer el reemplazo de los valores de las variables, nos quedó un número, por eso se llama valor numérico de una expresión. Eso solamente se hace. ¿Sí? Qué pena, una pregunta. Es que sé que 5 por 2, 5 por -1. No entiendo por qué dio 10. O sea, yo cojo 5 por 2, 10, sí. Y 10 Esta por 1, parte. 10. Ajá, sí, señora. ¿Listo? 5 por 2, 10. Por 1, 10. Perdón. Sí, señora. Ah, ok. Es decir, cojo el resultado de esa primera parte y eso es lo que yo multiplico por el -1.
Claro, sí, señora. Ah, ok, gracias. Listo, listo. ¿Quién más iba a preguntar algo? No, también iba a preguntar acerca del -1 también, pero no, ya. Ah, listo, sí. No, no, Gracias. no, ese -1 no era para restar, sino multiplicación. Recuerde que la Sí. operación interna era multiplicación, por eso los dejé con paréntesis. Es mejor escribirlos con paréntesis. Se nos olvida escribir los paréntesis y terminamos haciendo una resta. ¿Sí? Y Bueno, profe, discúlpame. sí, Es señora. decir, que siempre cuando tengo una expresión algebraica así, con dos paréntesis, el resultado de la primera me va a operar el paréntesis segundo. Sí, ¿Sí? claro. Ujú, Ah, bueno. ujú. Como Listo, en listo. saltico, digámoslo así. Sí, 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 exacto. Ah, perfecto. Este por Listo. este y lo que dé por este. Ajá, gracias. Ujú, listo. Bueno, ¿qué más podemos encontrar con las expresiones algebraicas? Las operaciones, ¿sí? ¿Y qué operaciones podemos hacer? Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, hallar potencias, bueno, raíces. Entonces, lo primero que vamos a ver las operaciones básicas. Entonces, lo primero es la suma y la resta. ¿Listo? Entonces, dice que si se tiene en cuenta los términos semejantes y la suma algebraica, o sea, eso depende de los signos. Aquí aparece un primer polinomio, un segundo polinomio y un tercer polinomio. ¿Qué dice? Que ese primer polinomio le sumamos el segundo y que a su vez le restamos este tercer polinomio. ¿Qué debo tener en cuenta? Los signos. Entonces, lo primero que hacemos es destruir los paréntesis. Entonces, ¿cómo destruyo paréntesis? Recuerde que el paréntesis me indica multiplicación de lo que está inmediatamente por fuera con lo que está por dentro. Entonces, en este caso, por fuera no tenemos nada, tomamos como si hubiese un más. Entonces, multiplicamos ese más por todos los términos que hay aquí con todo y signo para poder eliminar ese paréntesis. Entonces, sería más por más, no lo colocamos, pero sabemos que va ahí, 3 al cuadrado. Más por menos, menos, ¿quién? A. Y más por más un cuarto. Si ustedes se dan cuenta, fuera del paréntesis hay un más, se multiplican los signos y quedan exactamente igual. Recordemos que si yo multiplico un más por el más, siempre me va a dar más. Y si aún más lo multiplico por el menos, me da menos. Entonces, mire, ¿qué hace el más o al multiplicar por el signo más? No va a cambiar. Si es positivo, queda positivo. Si es negativo, queda negativo. ¿Listo? Bueno, volvemos a encontrar otro paréntesis y por fuera del paréntesis aparece un más. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Más por más, a cuadrado. Más por menos, menos, b cuadrado. Y más por más, 3. Y lo último es destruir el paréntesis multiplicando el signo menos que está por fuera. Entonces, menos por más, menos. Y menos por menos, más. Entonces, a y b cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, a era positivo, al multiplicarlo con el negativo quedó negativo. Y b que era negativo quedó positivo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un signo menos fuera del paréntesis, este cambia todos los signos. Todos los signos. Al multiplicar por un más no cambia, al multiplicar por un signo menos sí cambia. ¿Listo? Bueno, entonces la suma y la resta ya no se ven tan difícil. Aquí está la solución. Entonces, bueno, íbamos, espere que yo me adelanté, lo llevábamos hasta ahí. Como ya no tenemos signos de agrupación, ahora sí puedo empezar a mirar quién con quién es semejante. Entonces busco los términos semejantes. Ya está aquí sin paréntesis, entonces buscamos, mire, este 3 a cuadrado con este a cuadrado y lo señalé con rojo. El menos a es semejante con esta otra a que está aquí, que la a está solita, no tiene exponente, esa es. Las señalé con el color violeta. Y un cuarto es un término independiente. ¿Por qué? Porque no tiene letra. Ese término independiente es semejante con este otro que está aquí. Y listo, teniendo eso, entonces me queda 3 a cuadrado más a cuadrado. Signos iguales se suman, 3 más 1, 4 a cuadrado. Vamos con lo siguiente, menos a y menos a. Es que yo lo tengo acá, mira, aquí tengo todo. Menos a y menos a nos da
signos iguales se suman, 1 más 1, 2 y dejamos el signo del mayor. En este caso, ninguno de los dos es mayor, tiene el mismo valor, entonces dejamos el menos. ¿Listo? Y menos b más b, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la misma letra y sumamos los coeficientes. A menos 1 le sumo 1, me daría 0. Puedo escribir 0b o simplemente 0. ¿Listo? En el caso de los términos independientes, que era un cuarto positivo y 3 positivo, entonces para sumarlos, pues, ¿qué tenemos en cuenta? Recuerda lo que repasamos ayer. El más sencillo era el de la carita feliz, ¿cierto? Entonces, le colocamos 1, lo convertimos en fracción y sería bajando 1 por 1, 1, más 4 por 3, 12, sobre 4 por 1, 4. 12 más 1, 13, y el denominador, cuartos. ¿Listo hasta ahí? Profe, tengo una duda. Sí, señora. En donde la expresión que tú dices menos B2 más B2 positivo. Sí, señora. Sumamos los coeficientes o los restamos según los signos, ¿cierto? Entonces, miremos a ver. Aquí sería menos 1. Y aquí sería Ujú, más 1. más 1, 1 menos 1, 0. 0. ¿Listo? Miremoslo de otra manera. Es el mismo término, pero con signos opuestos. O sea que menos b cuadrado es el opuesto de b cuadrado. O viceversa. B cuadrado es el opuesto de menos b cuadrado. Si sumamos los opuestos aditivos, siempre nos va a dar 0. Este valor es el mismo que está aquí, pero como uno es positivo y otro negativo, lo restamos y nos daría 0. ¿Qué hacemos con todas estas respuestas? Mire, yo los saqué aparte. Primero les eché colores y luego aparte hice las operaciones. Pues fácil, como es una expresión algebraica, vamos a unirla. Entonces unimos este primer término con este no porque pues es 0. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Lo agregamos según el signo que tenga. 2a es 2a cuadrado positivo, menos 2a, mira, ahí está negativo, y más 13b, 13 cuartos. 13 cuartos era positivo, por eso colocamos más 13 cuartos. Y listo, tenemos la suma y la resta de los polinomios. Fácil, ¿cierto? Ahora sí, vamos a la multiplicación, porque con la suma y la resta lo único que debíamos tener en cuenta era lo de los signos, en caso de que tengamos que destruir paréntesis, y los términos semejantes. Listo. Para la multiplicación, bueno, entonces viene la multiplicación de los polinomios. ¿Cómo multiplicamos los polinomios? Muy facilito. Debemos recordar dos cosas. Primero, una de las propiedades de la potenciación que dice productos de potencias de igual base. ¿Qué dice? Que si yo tengo, esto es en general, ¿cierto? Dice, si yo tengo a elevado a la m, o sea, cualquier base con cualquier exponente, multiplicada por esa misma base que tenemos allá con otro exponente, entonces en resumidas cuentas dice, deje la misma base y sume los exponentes. ¿Listo? Y la otra propiedad que nos toca, bueno, esta es una de las propiedades de la potenciación. La otra que vamos a usar es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces dice que si A es factor de B más C, entonces es lo mismo que tener A por B más, mire, A por C. Y aquí estaría todo. Se aplicó la distributiva. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo nos quedaría este ejemplo que hay acá? Aplicando la distributiva. Entonces, ¿qué vamos a distribuir? Este término que encerré en una circunferencia y lo vamos a distribuir con los términos que están dentro. Entonces, sería este por este. Primero los signos. ¿Cómo nos daría la respuesta? Voy a hacer la operación por aquí. Menos 3x por 5x. ¿Cómo nos queda? Primero los signos. Menos. Menos, ¿por qué? Porque este negativo, este positivo, menos por más, menos. Luego viene, en segundo lugar, bueno, no escribí aquí el 1, 2, 3. Entonces, para hacer la multiplicación lo vamos a hacer en 1, 2, 3. Primero,
signos. Segundo, el coeficiente numérico, ¿cierto? Y en tercer lugar, las letras o la parte literal. Entonces, ya hicimos los signos, ahora vamos con los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? 3 y 5. 3 por 5, 15. 15. Y por último, viene la parte literal, o sea, x por x. X por x. Entonces me dice que si la base es la misma, sume los exponentes. Entonces aquí tengo exponente 1, aquí 1, me daría 2. 1 más 1, 2. Por lo tanto, la respuesta sería menos 15x cuadrado. Lo escribo acá. Y aplicamos la distributiva con el otro término, o sea, menos 3x por 7y. Primero los signos. ¿Cómo quedaría? Menos. Menos. Luego los coeficientes. ¿Cuánto quedaría? 21, sí señor. Y luego las letras, o sea, x por y. X más. X XY. por y. Quería ¿Cómo XY. no? Quedaría xy, ¿por qué? Porque X por Y es XY. Me encanta esa respuesta. Y quede entendida. Sí, señor. Y queda xy porque x por y es xy. ¿Listo? Como no son la misma base, o sea, no son la misma letra, pues no puedo aplicar la propiedad y solamente esta propiedad se aplica si las bases son iguales y como x y y no son iguales, por eso queda x por y. Mejor dicho, ahí quedó expresada la multiplicación, no se puede hacer. Y coloco aquí el 21xy y listo. Este es el polinomio hallado después de aplicar la distributiva. Fácil, ¿cierto? Bueno, aquí está. Es que yo ya las había hecho toda la respuesta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. En caso tal que no hubieran solo 2x, sino 3x, igual solo se suman Se deja los la misma exponentes. base, ajá, se Y deja la solo se misma suman. base y los exponentes se suman. Siempre se cumple. Así sea para 2, 3, 5 términos. Bueno. Ok, nos habíamos En- multiplicado. Entonces, en la multiplicación, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Mire, ejercicios. ¿Cuánto nos darían estas multiplicaciones? Entonces, si aplicamos la distributiva, ¿cómo nos queda? 8, ¿Qué me- 8, 8, 4, 24x, 24. A la 2. Ajá, sí, señor. Mire, estamos escuchando aquí los pensamientos no vi el nombre. Y entonces por allá salió también la conciencia, dijo al cuadrado, a la 2, perdón. Entonces sería más por menos menos, 8 por 3, 24 y x por x, x a la 2. Por la siguiente, más por menos menos, 8 por 6, 48, x por y, pues xy. Fácil, ¿cierto? Bueno, el siguiente que va a distribuir y lo distribuye a 3 términos, la misma situación. Entonces, el 2a por 10ab, el 2a por 7b y el 2a por c. ¿Cuánto nos quedaría? Aplicando la 20 a b. distributiva. 20 Ajá. a elevado a la 2b. Sí, Lo otro sería 14 AB muy bien. 2 y 2 AC. Uy, sí, perfecto. Mira, ahí está. Facilito, ¿cierto? Bueno, listo. El siguiente. ¿Hay que aplicar distributiva? Yo diría que no. No, no, porque eso... Porque no hay paréntesis. Uno, no les coloqué paréntesis, pero pues no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay un solo término y otro solo término, o sea, es uno por uno, pues multiplicamos aplicando 22. primero los signos, luego la parte, los siguientes, exacto, y luego las letras. A 12. Perfecto, muy bien. Uy, están más filosos que ayer. Bueno, la siguiente, esa siguiente es difícil, esa siguiente. Uy, sí ve que difícil. Y la siguiente, ahí está, parecido a lo que me preguntaron hace ratos, no hay multiplicación de 2 sino 3. ¿Cuánto quedaría? No, estaba en la tabla del 11. 22 Un JK. segundo. Entonces sería
este por este por este. Primero los signos. ¿Qué signo va a dar? Negativo. Más por más por menos menos. Luego los coeficientes, o sea, los numeritos. 11 por 2, 22. 22 por 10. 200. ¡Ay, no se sabía! 200. Ah, Dos- ya. Sí, señor, ya pensé que no se sabía la tabla del 10. Y listo, luego las letras. Entonces, J, K y A. No hay propiedad que podamos aplicar, entonces podemos colocar J, K y A. El orden no importa porque la multiplicación es conmutativa. Podemos escribir 220 y lo escribimos en orden algebraico. A, J, K. Y, ¿Listo? profe, yo estaba pensando lo siguiente en esa. Primero multiplicar lo que está sin paréntesis y ahí sí hacerlo del paréntesis. ¿Así estaría mal? No, está bien, da Bueno. exactamente lo mismo. Recuerde que la multiplicación también se cumple la asociativa. Yo puedo multiplicar estos dos primero, entonces 11 por 2, 22, JK, y lo que me dé lo multiplico por el tercero. ¿No ve que yo puedo asociar? Eso es asociativa, la asociativa se cumple. Entonces, más por menos, 22 por 0, 220, JK por A, JKA. ¿Listo? Claro que sí. Bueno. Ahí está. Listo. Ahora ya vimos, no voy a repasar la división. No voy a repasar la división porque la división de monomios es más sencilla, ¿cierto? Si ya son con polinomios, entonces empieza a complicarse. La idea no es complicarnos, sino como recordar esa parte. Si llegamos a necesitar la división por alguna situación, pues ya nos quedaría solamente una sola cosita por repasar. Me pareció que pues más y más, con más ahínco, reforzar la parte de factorización, porque los que escribieron álgebra lineal, los que inscribieron los cálculos, entonces van a tener que recordar lo de factorización, ¿cierto? Entonces me pareció interesante hacerlo. Listo, vamos a la factorización. ¿Pero qué es factorizar? Mire, separemos. Factor. Y recordemos que ¿qué es un factor? Un factor es uno de los términos de una multiplicación. ¿Sí? Si tenemos 3 por 5, 15, entonces 3 y el 5 son factores. Y el 15, que es el resultado, sería el producto. Ajá. Entonces ahí donde dice el orden de los factores no altera el producto. Bueno, entonces ahí está. Los términos de una multiplicación son los factores. Y este nombre, esa palabra que está ahí es factorización o es factorizar. Entonces expresar como factores. ¿Y quiénes son los factores? Los términos de la multiplicación. Entonces realmente, en conclusión, es expresar como una multiplicación. Por lo menos nos piden factorizar el número 6. ¿Cómo factorizaríamos el número 6? A ver, en dos factores nomás. ¿Quién me ayuda? 3 O por sea, 2. Ajá. 3 por 2, 12. 6 por No, 2, 6. 12. 3 Ah, por 2. ¿No era Uno 3 por por 2? por, 1 por 6. 1 por 6. ¿Hay otra? 12 y 2. No, como una multiplicación, factor. ¿Listo? No hay más, ¿cierto? Porque está 2 por 3, pero es conmutar esto. Y 6 por 1, pues es conmutar esto. O sea, realmente solamente tenemos estos dos. 2 por 3 y 1 por 6. ¿Ve qué fácil es factorizar? Entonces, factorizar los números es muy sencillo. Bueno, dice, factorizar o descomponer un número en factores primos es expresar el número como el producto de números primos. Entonces, ayer cuando hicimos el repaso, recordamos la descomposición en factores primos. O sea, desde primaria veníamos factorizando y no nos habíamos dado cuenta. Por lo menos nos piden factorizar en factores primos, ¿no? Pone la condición. No es en cualquier número, sino en factores primos el número 24. Entonces, hacemos la descomposición. 24, mitad, 12, mitad, 6, mitad, 3, tercera, 1. Entonces, ¿cómo podemos expresar el 24 como 2 por 2 por 2 por 3? Porque eso fueron
los factores que teníamos acá. Listo, entonces utilizando la potenciación, entonces la multiplicación de factores iguales lo puedo resumir en la factorización. Entonces 2 elevado a la 3 por 3. ¿Ya? Bueno, entonces, conclusión. Para factorizar un número o descomponer los factores, efectuamos sucesivas divisiones entre sus divisores primos para obtener 1 como cociente. Entonces, si se dan cuenta que hasta que no llegamos a que era 1 el cociente, entonces no terminamos. Para realizar las divisiones utilizaremos la barra vertical y la derecha escribimos los divisores primos y a la izquierda los cocientes, o sea, los resultados de esas divisiones. Bueno, como ya recordamos cómo es la factorización, bueno, aquí me salté una cosa. Si yo dijera, descompongamos el 24 en 2 factores, pero no importa que sean primos o no, o sean compuestos. Entonces, ¿uno qué hace? 1 por 24, tiene mitad. 2 por 12, tiene tercera, 3 por 8, tiene cuarta, 4 por 6, quinta no tiene, tendría sexta, octava, doceava y 24ava. No hay más. Mire, hice la descomposición en 2 factores, sin tener en cuenta que fueran primos o no. ¿Listo? Entonces, esto también lo vamos a ver ahorita, que lo vamos a necesitar. Bueno. Entonces dice, ya recordando la factorización de números, entonces vamos a trabajar con la factorización de polinomio. Entonces, ¿qué debemos hacer para factorizar un polinomio? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esté ordenado, ¿sí? Porque eso nos va a aligerar una cantidad de cosas y determinar más fácil cuál caso de factorización o cuál técnica voy a usar. Lo primero que siempre vemos en un polinomio es revisar que tenga algo en común, por eso podemos hallar el factor común. Si no tiene el factor común, pues entonces uno dice, bueno, entonces voy a mirar el siguiente caso, que es factor común por agrupación. Y para saber si es factor común por agrupación de términos, deben ser mínimo 4 o 6 u 8, o sea, deben ser términos pares, pero mínimo 4. Listo. Entonces, no es por eso. Entonces, revisemos, son solamente 2 términos y están separados con un menos. Pueden que sea una diferencia de cuadrados, ¿cierto? O puede que sea una suma o diferencia de cubos. O puede que sea suma o diferencia de potencias iguales. O si tiene 3 términos, puede ser un trinomio y podemos comprobar que sea cuadrado perfecto. Y si no, pues uno de los otros trinomios. Ahorita los repasamos. Entonces, para saber eso, entonces, pues aparecen los casos de factorización. Esos son 10 casos. Aquí vamos a mirar así los más relevantes. Bueno, entonces, aquí vienen unos tips de cuándo puedo aplicar lo de binomios. ¿Sí? Como factorización de binomios, pues tienen 2 términos. Miro a ver cuál caso de esos puede ser. Si es un trinomio, pues reviso si puedo sacar factor común. Siempre miro, lo primero que miro si sacan factor común. Y luego entonces vamos determinando qué pueden tener, qué otro caso puede tener. Pero bueno, avancemos más aquí. Bueno, esos son solamente tips. Entonces dice, para poder hablar de eso vamos a recordar lo de el máximo común divisor en esto. Bueno, entonces vamos a revisarlo. Primero, para poder sacar factor común, vamos a recordar qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor, pues es de los divisores comunes el más grande, ¿cierto? Entonces, para poder aplicar factor común a cualquier caso, a cualquier polinomio, entonces, miremos, entre 24 y 18, ¿qué tienen en común? Bueno, entonces aquí salió de esta manera. Yo lo voy a hacer rapidito de esta, ¿cierto? 24 y 18 descomponemos, mitad 12, mitad 9. Este es un divisor común. Sigo sacando mitad, 6, 9 no tiene. Sigo sacando mitad, 3, 9 no tiene. Puedo sacar tercera de 3, 1 y de 9, 3. Este es un divisor común y tercera 1. Hice la descomposición total y encontré que hay 2 divisores comunes, pero no necesito los comunes, necesito el mayor de todos. Entonces 2 por 3, 6. Por eso aquí está el 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos, bueno, aquí faltó el título, ¿cierto?
el factor común. Bueno, entonces voy a determinar que entre 24 y 18, 6 es el divisor común. Por lo tanto, voy a sacar aquí aparte, el factor común está compuesto por el coeficiente numérico que ya descubrimos que es 6 y vamos a mirar las letras. Entonces, X está aquí y está acá. ¿X es común? Sí, X es común porque están los dos. Por eso se le agrego acá. Las otras letras es Y, pero aquí no hay Y. Entonces Y no es común. Aquí no hay Z, pero aquí sí. Entonces Z no es común. Es común si todos los términos los tienen. Si llegásemos a encontrar la misma letra, pero con diferentes exponentes, siempre vamos a escoger el de menor grado o el de menor exponente. Bueno, entonces ya tenemos en los números el 6 y en las variables es el X. Entonces empiezo a revisar o a expresar cada uno de esos términos de esa forma. Entonces yo digo, si 6X es el factor común, entonces 6X es factor ¿de quién? Dentro del paréntesis voy a colocar unos términos que cuando yo aplique la distributiva me den exactamente el mismo ejercicio. Como hay dos términos, aquí deben haber dos términos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para saber por cuánto multiplico al 6 para que me dé 24? ¿Cuánto multiplico al 6 para que me dé 24? ¿Qué dicen? Como se me hace difícil. 4, muy bien. Pero en caso de que se nos hiciera muy difícil, hagámoslo por división. Si no lo podemos por multiplicación, pues hacemos la operación inversa. Entonces, recuerde que este es un divisor común, o sea, este divide a cualquiera. 24XY dividido en 6X. Mire, acá se nos presenta la división de monomios. Entonces, primero los signos, más por más, y luego los coeficientes. 24 dividido en 6, 4, ya no los habían dicho. Y aquí entonces, en tercer lugar, las letras. ¿Y qué pasa? Aquí nos tocaría tener en cuenta la propiedad de potenciación que dice que si tengo cociente de potencias de igual base, dejo la misma base y se restan los exponentes. Entonces quedaría X a la 1 menos 1, o sea, X a la 0. Y X a la 0 es 1. Comúnmente uno dice, ay, X está aquí, X aquí. La simplifico. ¿Quién queda? Y. Por lo tanto, lo primero que va ahí es 4Y. Mira, aquí ya lo teníamos. Y vamos con el siguiente. Menos 18XZ dividido en el factor común que fue 6X. Más por menos menos. 18 dividido en 6, 3. X con X se va. ¿Quién queda? Z. Menos 3Z. Y listo. Quedó factorizado. No puedo hacer más nada. Facilito el factor común, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se halla el factor común divisor entre los coeficientes, escogemos las letras comunes, si todas tienen el mismo exponente, pues esa, y si tienen varios exponentes, la de menor exponente. Y luego, a través de la división, encuentro cuáles serían los términos por los que voy a multiplicar ese que encontré como factor común, para que, si yo quiero comprobar esto por esto y esto por esto, me debe dar el original. O sea, expreso como una multiplicación, pero cuando yo multiplico debe dar el número o el polinomio que teníamos. Viene otro ejemplo. Entonces, vuelve y lo hace. Esto aquí lo saqué exactamente, perdón, por la forma más larga que hay, pero lo podemos hacer por descomposición en factores primos. Entonces, mitad, 64, bueno, lo hago rapidito acá. Este es común. Mitad, 32, 19, este es común. Mitad, 16, el 19 baja. Mitad, 8, 19 baja. Mitad, 4, 19 baja. Mitad, 2, 19 baja. Ya no hay nada en común. Y 19 es un número primo, me lo divido en 19. ¿Quiénes fueron en común? El 2. El máximo sería 4. Aquí está. Y en las letras aparece X a la 6 y X a la 5. Está X en ambas, entonces dejamos la X y escogemos el de menor exponente. Y no es común, por lo tanto, el factor común está formado por el número que es 4 y la letra que es X a la 5. Entonces sería 4X a la 5, factor común ¿de quién? Entonces, ¿por cuánto multiplico a 4 para que me dé
128, que es el primer término. Ay, pues si me queda difícil, entonces yo digo 128x a la 6 dividido en 4x a la 5. 128, perdón. 128 dividido en 4, ¿cuánto nos dará eso? Nos da 32, ¿cierto? Mire, 128 dividido en 2 y 2 son 4, o sea, nos da 32. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces 32 y x a la 6 dividido en x a la 5. Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? Se restan. ¿Cómo nos quedaría? X a la 1, o sea, 32x. Y el siguiente término, entonces sería menos 76x a la 5y dividido en 4x a la 5. Más por menos menos, 76 dividido en 4. Entonces, ¿cuánto nos daría? La mitad es de 38, entonces sería 19. 19 por 4 nos da 76. Y aquí tenemos, mire, x a la 5 dividido en x a la 5 pues sería x a la 0, ¿cierto? ¿Quién nos queda? Y. Hoy, mira, aquí había un error. Aquí aparece menos y aquí aparece más. Menos 19y. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al factor común. ¿Qué pasa con el factor común por agrupación de términos? Pues simplemente que encontramos mínimo son 4 términos y si nos ponemos a ver en el ejemplo que aparece acá, todos los términos son diferentes, pero todos los términos no tienen algo en común. Aquí está la A, pero acá no, en los demás sí. Aquí está la M, en este también, pero en estos dos no. Aquí está la B, pero en los demás, en este y en este hay B, pero en los demás no. Entonces, no voy a encontrar un factor común. Entonces, ¿qué me toca hacer? Hacer grupitos, por eso se llama por agrupación. Hago grupitos para poder encontrar qué tienen en común cada grupito. Entonces, si quiere, agrupemos los dos primeros y agrupamos los dos segundos, ¿sí? Entonces, como quedan agrupados, a esos grupitos es que les saco el factor común, por eso se llama factor común. Entonces, tomamos los dos primeros y los dos últimos. ¿Qué tienen en común los dos primeros? Por cada grupo sacamos. Entonces, en el primero, la M, mire. ¿Sí? M está aquí y también aquí. Entonces, M es el factor común. ¿De quién? Entonces, AM sobre M, que era lo común, se van las M y ¿quién queda? A. Por eso aquí colocamos A. En la siguiente, BM dividido en M, que es el común, se van las M, ¿quién queda? B. Y quedó factorizado el primer grupito. Ahora vamos con el segundo. ¿Qué tienen en común? La A. Y el exponente, pues escogemos el de menor. Está a la 2 y a la 1, escogemos el menor. Entonces nos quedaría A cuadrado dividido en A, que era el factor común. Entonces dejamos la misma letra y restamos los exponentes. A 2 le quito 1, queda 1. Por eso aquí escribo A. Y A sobre B, AB dividido en A. Entonces simplificamos las A y nos queda B. Por eso aquí quedó B. Si ustedes se dieron cuenta, ya hice factor común por grupitos, pero no he terminado porque me piden factorizar y cuando me piden factorizar no puede quedar un más separando los términos, ¿cierto? Debe quedar en la multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahora sí, como tenemos dos factores, ¿sí? Con términos comunes y no comunes, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a sacar factor común. Y saco como factor común A más B. Mire, yo digo que A más B está en el primer término y A más B en el segundo término. Entonces, ese es el factor común. Entonces, podemos decir que A más B es factor ¿de quién? Entonces, ahí sí solamente colocamos lo que esté por fuera de los paréntesis. Es la forma más sencilla porque quedaría M factor de A más B. A más B, ¿cierto? Es el factor común o se lo va a dividir. A más B con A más B se va, quien queda M. Por eso aquí escribimos M. Lo mismo ocurre acá. Entonces, lo más sencillo es decir, coloco lo que esté por fuera de los paréntesis, ojo con los signos que tengan. Ambos positivos, aquí aparece positivo. Y así quedaría factorizado. ¿Ya? Ahora me dicen, ¿cuál es el resultado de factorizar esto? Entonces, vamos a hacer la factorización con otro. Aquí no aparecían números, coeficientes numéricos, aquí sí. Vamos a ver qué tan difícil se vuelve. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formar grupitos que contengan algo en común. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos el factor común a cada grupo. Y por último,
como se forman dos factores comunes y no comunes, volvemos a factorizar. Bueno, entonces, ¿a quién voy a agrupar? A los dos primeros y a los dos últimos. ¿Bien? Bueno, luego, ¿qué dice? Apliquemos factor común por pedacitos. Entonces, entre 6 y 3, ¿qué hay común? 6 es múltiplo de 3, ¿cierto? O sea que el 3 sería el máximo común divisor, porque el 3 divide al 6 y el 3 también divide al 3. No puedo tomar un 7 porque no va a alcanzar, ¿cierto? Bueno, entonces, entre 6 y 3, el común es 3. Ay, no, pero ¿cómo sacó eso? Pues haciendo la descomposición, mire. Ese no es común, aquí este sí es común, 3 es el factor común. Entonces el primero es factor común 3. Y también la A porque ambos se repetía. Y factorizando, entonces quedaría 6AX dividido en 3A. Nos quedan 6 dividido en 3, 2. A con A se va y ¿quién queda? X. Y lo mismo, 3A cuadrado dividido en 3A, pues nos quedaría solamente A. Ahora vamos con el segundo factor. ¿Qué tiene en común el menos 2 y el menos 4? Pues el menos. Y el 4 es múltiplo de 2, por lo tanto 2 es el máximo común divisor. Y entre las letras está BX y AB, pues sería B. ¿Cómo factorizamos? Pues menos por menos más, por eso aquí da positivo. 4 dividido en 2, 2, B con B se va, ¿quién queda? X. Menos por menos más, 2 dividido en 2, pues daría 1. Quitamos las B y solo queda la A. Si ustedes se dieron cuenta, quedaron dos factores, pero esos dos factores tienen algo en común. Mire, el paréntesis con esos factores es exactamente igualito. Entonces, ahora sí podemos volver a sacar factor común. ¿Qué? Pues los paréntesis. 2x más a está común en los dos, ya lo ven, los colocamos en azulito. ¿Y quiénes van en el otro factor? Lo que está por fuera del paréntesis. Eso es la forma más resumida, ¿cierto? Porque en realidad pues hacemos la división y encontramos el término. Listo. Miremos a ver. Ya quedó factorizado. Este caso es muy sencillo. Listo. Ahora, miremos a un tercer caso. Se llama diferencia de cuadrados. Dice que es una diferencia. ¿Por qué? Porque aparecen dos términos, ¿cierto? O sea, es un binomio. Dos términos que están separados con el signo menos, ¿cierto? Por eso se llaman diferencia. Y son cuadrados perfectos porque yo le puedo extraer la raíz cuadrada al primero y puedo extraerle la raíz cuadrada al segundo. Índice se va con esto, el A, el índice se va con el exponente, la B. Tienen raíz cuadrada exacta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se factoriza? Esta es la difícil. Miren lo que dice. La diferencia es igual ¿a quién? A la suma por la diferencia de ¿quién? De las dos raíces, de A y de B. Entonces, mira, aquí va A y B en suma y A y B en resta. Suma por la diferencia de las dos cantidades. El siguiente dice 4x cuadrado menos 25. Entonces, hay dos términos separados con un menos. Entonces, miremos a ver. Raíz de 4x cuadrado, entonces, la raíz de 4, 2 y la x cuadrado, x. La raíz de 25 es 5. Como ambos son cuadrados perfectos, entonces, ¿qué me dice? Que eso es igual a la suma por la diferencia de las dos raíces. Aquí están las dos raíces. 2x, ¿sí? Aquí está la descomposición. Bueno, esto aquí quedó al cuadrado, no es 52, sino 5 al lado. Las dos raíces, 2x más 5 y 2x menos 5. En una en suma y en la otra en resta. Bueno, aquí aparece otro ejemplo de la diferencia de cuadrados, ¿sí? Me quedó repetida esta. Y entonces aparecería x cuadrado menos 9. Hay dos términos separados con un menos. Este tiene raíz cuadrada, este también tiene raíz cuadrada porque sería el índice igual al exponente, queda la x y la raíz de 9 es 3. Entonces se toma la primera raíz y la segunda raíz y se suman o se restan. ¿Listo? Este es larguísimo. Bueno. Y aquí vienen un ejercicio más, mire, con números racionales, ¿cierto? Con expresión fraccionaria. Entonces, aquí es igual.
Son dos términos separados con un menos, entonces revisemos si este tiene raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 16 novenos x al cuadrado, yo las puedo separar. La raíz de 16, la raíz de 9 y la raíz de x cuadrado. Entonces la raíz de 16, 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16. La raíz de 9, 3. ¿Por qué? 3 por 3, 9. Y la raíz cuadrada de x cuadrado, pues sería x. Por eso aparece 4x. ¿Sí? Y en la otra, que es un quinto, entonces la raíz cuadrada, de un 25avo es la raíz de 1 sobre la raíz de 5. Esto nos daría un quinto. Entonces, ambos tienen raíces cuadradas, son cuadrados perfectos. Entonces, ¿cómo se simboliza? Tomando la primera raíz, tomando la segunda raíz, en un paréntesis lo escribimos en suma y en el otro en resta. Y ya. Fácil, ¿no? Bueno, el siguiente es el trinomio cuadrado perfecto. Su nombre lo dice, trinomio, 3 términos. Y que son cuadrados perfectos. ¿Qué es lo que es un cuadrado perfecto? Aunque ya sí están leyendo, ahí está la respuesta. Que tiene raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Bueno, entonces, listo. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Son 3 cositas. Primera, que tenga 3 términos. Miremos a ver, 1, 2, 3. Vamos bien. Segunda, que el primer término y el tercer término deben ser cuadrados perfectos, es decir, que tengan raíz cuadrada. Entonces miremos a ver, la raíz cuadrada de x cuadrado se va, ¿quién queda? X, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Ya comprobamos que el primero y el tercero son cuadrados perfectos. Y en tercer lugar, el segundo término lo hallamos de la siguiente manera. El doble producto de la primera raíz por la segunda raíz. ¿Qué quiere decir? Que multiplique por 2 este x y este 3. Y listo, 2 por 3, 6 por x, 6x. ¿Es el mismo número? Sí, cumplió las 3 condiciones, por lo tanto, sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? La factorización es la más difícil, se van a dar cuenta. Dice que se toman las 2 raíces, o sea, ¿quién? X y 3. Le coloco el signo del segundo término y lo elevo al cuadrado. Facilito, ¿cierto? Entonces, se comprueba que es un trinomio cuadrado perfecto. Le sacamos la raíz al primero y al tercero, si tienen. Entonces, se comprueba el segundo término y ya con eso podemos tomar las raíces, colocar el signo del segundo término y elevar al cuadrado. ¿Listo? Bueno, aquí estaba la solución paso a paso como yo la hice. Ahí está el paso a paso. Listo. Otro ejemplo. Me piden factorizar este trinomio. Entonces, miren, primero, 3 términos. 1, 2, 3. Sí, vamos bien. Segundo, el primero y el tercero son cuadrados perfectos. Miremos a ver. Mire, el primero, 4x cuadrado, yo creo que sí tiene raíz cuadrada. 2 por 2, 4 y x por x cuadrado, 2x. Pero mire, el tercer término es un número negativo y las raíces cuadradas con los números negativos no va. Entonces, pero miremos que este sí. Entonces hagamos algo. Vamos a ordenar. Ojo, lo primero que siempre miro es que los polinomios estén organizados para no hacer pasos inútiles, ¿cierto? O no poder. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar. Entonces, se ordena con respecto a una letra. Como aparecen 2 letras, ustedes dicen, no, yo quiero ordenar con respecto a X. Entonces, va desde el mayor grado al menor grado. Entonces, X a la 2, X a la 1 y aquí X no aparece. Quedó ordenado. Ordenamos con una letra, inmediatamente la otra se ordena solito. Listo. Confirmamos de que el primero y el tercer término sean positivos. ¿Por qué? Porque sí les podríamos sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces se extraen las raíces del primero y el tercero. Y se comprueba lo del segundo.
Entonces, la raíz de 4x cuadrado, 2x. La raíz de 9y cuadrado, 3y. 9y cuadrado es 3y. Y comprobamos que si multiplico las dos raíces que encontré por 2, inmediatamente es el segundo término. Sí, si es 12xy, ya podemos factorizar. Si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizamos? Tomando las dos raíces, o sea, 12x y 3y, les colocamos el signo del segundo término, en este caso es negativo, y se eleva al cuadrado. Facilito, ¿cierto? Bueno, los otros trinomios. Corramos porque nos quedan todavía varios casos. Y ustedes saben que cuando están trabajando con ecuaciones cuadráticas, entonces usamos mucho estos trinomios. Bueno, pues listo. Este trinomio es sencillito para resolver. ¿Qué es lo único, la condición para que sea de esta forma? ¿Sí? Que el primer término esté elevado al cuadrado o que sea un múltiplo de 2, o sea, que sea el exponente sea un número par. Que el segundo término va a tener la mitad. Mire, si aquí es 2n, aquí sería n, porque la mitad de 2 es 1, ¿cierto? Una n. Y el último término no tiene variable. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, procedamos a factorizar. Entonces, dice que un trinomio de esta forma se le puede extraer la raíz del primer término, del tercero no va a tener. ¿Listo? Y se escriben los paréntesis. Luego dice, se buscan dos números tales que el producto sea un término constante. ¿Sí? ¿Cuál es el término constante? Pues el último término, si ustedes se dan cuenta, se llama constante o término independiente porque no tiene la letra. ¿Listo? Y se colocan los dos números que encontremos en los paréntesis. Para mejor comprensión, resolvamos. Mire, dice, si los signos del trinomio son iguales y positivos, se busca un par de números. Bueno, esos números que tenemos que buscar, que al multiplicar den el último término que C, y al aplicar la suma algebraica nos dé B, entonces hay que estar muy atentos a esto. Dice, si los signos del trinomio son iguales y positivos, se busca un par de números que sumados nos dejen el segundo término. Bueno, y si los signos del trinomio son diferentes, quiere decir que uno sea positivo y otro negativo. En este caso, solo si el tercer término es negativo, se buscan los números que resultados den el segundo término. Ya, vamos a resolver. Entonces, miren lo que dice, x cuadrado más 3x menos 10. El primer término, la primera letra está con el mayor exponente, ¿cierto? Que es 2 y tiene raíz cuadrada. Entonces le sacamos la raíz cuadrada que es x. Y colocamos, como son dos factores, en cada factor una x. Luego, ¿qué hacemos? Revisamos los signos. Entonces, el signo del primer término es positivo, va en el primer factor. Y el signo que multiplique este por este va en el otro. Entonces, más por menos, menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos faltan dos términos. Esos dos términos son dos números. ¿Qué condición tiene? Que multiplicados me den 10 y que sumados me den 3. ¿Listo? Entonces, busquemos a ver. Aquí está, yo me voy adelantando. Hoy quedó incompleta. Bueno, vamos a completarlo. Entonces, ya tenemos los términos, ¿cuáles van a ser? Entonces, buscamos dos números que multiplicados den 10. Entonces encontré 10 por 1, 5 por 2, ya. Y como aquí es uno positivo y aquí otro negativo, decimos que restando, entonces aquí está para sumar, que restados de 9. Entonces, ya tenemos todos estos, mires, 1, 2, 3 y 4 formas de verlo. ¿Sí? Pero de verlo, perdón, 1 y 2, no son más, 1 y 2, perdón. Con estas me emocioné cerrando en círculos. Solamente estas dos posibilidades. Busquemos cuál de esos números nos conviene.
para que restados den el segundo término, que es 3. Entonces, 1 menos 10 da menos 9, o sea, no nos sirve. Y 2, perdón. Aquí están los otros porque sí tenemos más. Deben darnos 3. 5 menos 2, 3. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la pareja que nos sirve? El 2 y el 5. ¿Qué hacemos? Colocamos en el primer paréntesis el 5, en el segundo el 2. ¿Por qué el mayor lo colocamos en el primer paréntesis? Para que nos den los signos que necesitamos. Vamos a hacer la resta, pero el resultado debe ser positivo. Yo puedo restar, yo puedo a 5 quitarle 2 y igual me dar 3, ¿cierto? Y si a 2 le quito 5, me daría menos 3. Esta, digamos que no nos serviría, por eso la resta no es conmutativa, ¿cierto? Entonces, ojo con esos dos números que buscamos, deben cumplir las dos condiciones. El trinomio de la forma ax cuadrado ax a la 2n más bx a la n más c. ¿En qué cambia con el trinomio anterior? Que este sí puede tener un número que acompañe el primer factor. Acá la condición era que estuviera solito. Si ve que no aparece coeficiente, quiere decir que es 1. Listo. ¿Qué hacemos con este trinomio? Tratar de convertirlo, mejor dicho, convertirlo en el trinomio anterior. Y ya, luego de ahí para allá ya sabemos factorizar. Entonces, mira, aquí está una factorización completa. Entonces dice, para factorizar este trinomio, lo podemos proceder así. Bueno, lo explico yo acá para que no esté hecho. 5x más 6x más 1. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. 5x más 6x más 1. ¿Todo era positivo? Sí. Entonces, como no es de la otra forma, entonces voy a hacer una trampa, pero una trampa matemática, o sea, justificable. Para que este primer término tenga raíz cuadrada exacta, ¿cómo debería ser? Ya este tiene raíz cuadrada porque está elevado al cuadrado. Si el 5 estuviera elevado al cuadrado, tendría raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar por 5 todo el polinomio. Pero si multiplico por 5, divido por 5. 5 dividido en 5 me nos daría 1. Y cuando yo multiplico por 1, no pasa nada. Entonces, vamos bien. Entonces, este con este, pero solamente lo voy a dejar expresado. Yo digo 5x elevado al cuadrado más 5 por 6, entonces yo lo escribo 6 por 5x para que parezcan, mire, más 5 por 1, 5. Todo dividido en 5. Venga, que esos números me están quedando como raros. Listo. Ahora sí, miremos el polinomio, se parece a este. Mire que es de la forma x elevado a una potencia par, ¿cierto? Este con la misma de acá, pero disminuida en 1, y este independiente quedó igualito, mire. Entonces, ¿qué hago? Saco factor común en el primer término. Entonces, raíz cuadrada de 5x al cuadrado, pues sería 5x. Entonces, 5x en el primer factor y 5x en el segundo factor. El primer signo baja. El segundo signo, multiplicamos estos dos, más por más, más. Y luego buscamos un número que multiplica, bueno, dos números que multiplicados den 5. Entonces busquemos. Eso es igual a 1 por 5. No hay más multiplicaciones porque 5 es un número primo. Entonces ya encontramos los factores. Ahora miremos a ver. 5 por 1, 5. ¿Y cómo son los signos? Aquí es positivo, aquí es positivo. Signos iguales suman. Si sumamos 1 más 5, nos da 6. Por lo tanto, sí nos sirve. Coloco el 5 de primeras y el 1 después. Todo dividido en 5. Como multipliqué por 5, pues ahora dividamos para que nos quede mucho más simplificado, ¿cierto? Entonces, dividimos en 5 es sacar factor común. Entonces sería 5 factor común de x más 1 y 5x más 1. Entonces, miremos a ver, como el 5 era común, pues lo saqué y quedó 5x dividido en 5, x. Y 5 dividido en 5, 1. Sobre 5. Ahora sí, este 5 se puede ir con esto. La factorización quedaría x más 1, factor de 5x más 1.
y ya. Digamos que este es el caso de factorización como más larguito, porque lo que se hace es convertir en un trinomio de la otra forma, que es el más sencillito para resolver. Multiplicando siempre ¿por quién? Por el coeficiente que acompaña el primer término. Y miren, nos dan para resolver otro. Entonces, el primer término no tiene raíz cuadrada exacta. ¿Por cuánto multiplico todo el polinomio para que ese primero tenga raíz cuadrada? No los escucho. Me quedé sola. 7. En 7, ¿Por qué por 7? ¿Por qué por 7? porque pues no Es el podríamos segundo. sacar 6 y 3. Ah, lo que pasa es que el primero es el que tiene que tener raíz cuadrada exacta, y si yo multiplico 7 por 6 me da 42, y 42 no tiene raíz exacta. Ojo, multiplico siempre por el número que acompaña el primer término, o sea, el de mayor grado, ¿sí? El que lleva al x al cuadrado, mejor dicho. Entonces multiplico por 6 todo el numerador y divido en 6. ¿Ya? Entonces, este por este. O sea que ¿Cómo siempre es el que quedaría? acompaña. Siempre, siempre, porque lo que necesitamos es que este primer término, después de que hagamos esa operación, tenga raíz cuadrada exacta, o sea que sea un cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues que el Un 6... 7, un 8, un 5, no pasa nada. No, no va a servir, es el mismo. ¿Sí? Porque necesitamos encontrar es un número cuadrado. ¿Y cómo encontramos un número cuadrado? Pues el número multiplicado por sí mismo. ¿Ya? Entonces, tener 6 por 6. Profe, si ¿Cómo? intentamos eliminar el 6, o sea, eliminar el 6 subiendo la ecuación, ¿Este con este? sí, o sea, todo Ah, multiplicado por 6 para que elimine el 6 y quede 1x a la 2. sí, sí. Ah, o sea, simplificando por 6. Pero entonces sería simplificar, sería dividiendo todo en 6, claro, nos queda x cuadrado, pero entonces este término nos va a quedar racional y este racional, muy seguramente, y se vuelve más complicado buscar dos números que multiplicados den este y que sumados o restados den el otro, entonces por eso se hace de esta manera para trabajar con números enteros. ¿Listo? Entonces 6 por 6 es 6 a la 2 y x también a la 2, entonces lo dejo todo al cuadrado, menos 6 por 7 tampoco lo multiplico y escribo 7 por 6. Y este por este último, ahora sí lo multiplicamos, 6 por 3, 18. Dividido en 6. Ahora sí, el polinomio que teníamos lo transformamos en uno más sencillo. ¿Qué le sacamos? Raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada del primero es 6x y se coloca en el primer paréntesis y se coloca en el segundo paréntesis, dividido en 6, ¿no? Primer signo lo bajo acá. Segundo signo, menos por menos, más. Dos números que multiplicados den 18. Entonces sería 1 por 18. ¿Cuál otro? 2 por 9. Ajá. ¿Cuál otro? 3 6 por por 3. 6. O 6 por 3. Muy bien, listo. No hay más. Esos son los únicos factores que tenemos. Ya tenemos cuál de estas vamos a usar y luego dice, como aquí es negativo y aquí positivo, se van a restar. Uno positivo, otro negativo se restan. Que restados me den el número que está aquí afuera, Sería que el es 2 y el el 7. 9. Ajá, porque si hacemos aquí 18 menos 1 me da 17, esta no me sirve. Y acá 9 menos 2 nos daría 7. Esta sí me sirve, entonces colocamos el número mayor en el primero y el menor acá. 9 por 2, 18, y a menos 9 le sumo 2, me queda menos 7. ¿Sí ven? No hay problema con signos. Ahora sí necesito simplificar, pero voy a sacar factor común. Aquí el 6 no es común, entonces voy a buscar qué es común entre 6 y 9. Ellos son múltiplos de 3, pero comprobémoslo. Tercera, 3, 1, perdón, 1, 3, tercera, 1. Máximo común divisor 3, entonces 3 es factor de ¿quién? De 2x porque 3 por 2x y por 3 porque 3 por 3, 9. Y acá, ¿qué tienen en común el 6 y el 2? Pues el 2. ¿Cierto? Listo, entonces aquí sería por 2, factor de ¿quién? 6x dividido en 2, 3x más 2 dividido en 2, 1. Sobre 6, pero no voy a colocar ahí el 6.
lo voy a descomponer también como 3 por 2, para que este 3 se vaya con este 3 y este 2 con 2. Daba lo mismo, 2 por 3, 6 y ya se iba con ese 6. ¿Cómo quedó? 2x menos 3 por 3x más 1. Si yo multiplico este polinomio, perdón, esta expresión por esta expresión, nos debe dar el original. Ese es el que más pasos tiene, pero tampoco es que sean tan complicados. Y aquí estaba resuelto. Multiplicamos por 6 esto, o sea, por 6 en el numerador, 6 en el denominador. Las dos primeras multiplicaciones se expresan en la última así. Se buscan dos números que multiplicados den 18, ahí está. Y como la suma algebraica, según los signos, nos debe dar 7, pero 7 negativo. Entonces, miremos a ver. En el primer factor queda negativo, en el segundo positivo. Y buscamos los dos números, hacemos la diferencia. Y 18 menos 1 no nos sirve, pero 9 menos 2 sí. Entonces colocamos el 9 en el primero y el 2 en el segundo. Simplificamos para sacar, factorizo para poder simplificar. Y listo, quedó hecha. Así Profe, una mismo. pregunta. Señor. O sea que siempre en el trinomio de la forma de x, 2n más bx, bueno, etcétera, si aparece un coeficiente en la primera x elevado a la 2n, toca hacer ese proceso, ¿sí? Claro que sí. Claro que sí. Ojo, ojo. Si no tiene raíz cuadrada, ¿no? Si tiene raíz cuadrada, pues lo primero que compruebo es que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Si no Claro. tiene, puede ocurrir que nos parezca uno de estos, pero es un trinomio cuadrado perfecto, pues entonces lo factorizamos como trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, listo. Lo siguiente son los conceptos básicos. Bueno, hay más casos de factorización, están los cubos, ¿cierto? El cubo perfecto de binomios, están los binomios suma o diferencia de cubos, suma o diferencia de potencias de igual base. Hay otro que se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Yo saqué los que eran como los más relevantes, no los más relevantes, sino como los más usados, ¿cierto? Casi siempre trabajamos con factor común, con diferencia de cuadrados, y con los trinomios, ¿sí? Entonces, pues es como lo más básico ahí. Y listo. Entonces, con eso ya repasaríamos lo de álgebra. Ahora miremos los conceptos básicos. Ya pasamos a estadística. Ay, cambio brusco, ¿cierto? Entonces, como muchos de ustedes se inscriben o tienen el curso de estadística, bueno, de probabilidad ya son de segunda matrícula, lo van a ver ahorita o lo van a ver después, ¿cierto? Algunos matricularon lógica, mañana hacemos repaso de lógica, y después de eso viene estadística, entonces vamos a tomar algunos conceptos. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es una parte de las matemáticas. ¿Qué es lo que hacemos para qué nos sirve? Bueno, sirve para recolectar, para organizar y para poder interpretar información. ¿De qué? De algún estudio que necesitemos, ¿cierto? Que se necesita hacer o que se quiera hacer, ¿no es cierto? ¿Y de qué se hace? Asociado a diferentes actividades del quehacer humano, ¿cierto? En forma sistemática. Entonces vamos a mirar qué tantas veces o con qué frecuencia se sale a trotar, con qué frecuencia se come un dulce, con qué sí, cómo está la salud física de unos pacientes. Entonces se toma la estatura y el peso para hallar la masa muscular. Bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se recolectan todo eso? Se organizan para que con esos resultados que se le apliquen y podamos sacar algunas conclusiones y poder mejorar una situación, ¿cierto? Poder hacer cambios, ¿cierto? O también para poder determinar conclusiones de todo lo que se tiene, de todo lo que se vive, bueno, dependiendo de lo que estemos usando, ¿sí? Y de esa manera fundamental para tomar las decisiones, ya sea para dejar las cosas así o mejorar ¿sí? Pero hacer algún cambio. Listo.
Dentro de la estadística encontramos términos como la estadística descriptiva. Es esa estadística básica que trabajamos, ¿cierto? Que lo único que nos permite es hacer el estudio y sacar, digamos que unos parámetros, unos valores, como determinar los promedios, como, sí, cosas muy básicas, pero no, digamos que podemos sacar conclusiones, pero no se toma mayor medida. Mientras que la estadística inferencial, ¿cierto? Viene de inferencia. Entonces lo que se busca aquí es tomar todos esos datos o tomar ese estudio que ya se hizo y usar esas conclusiones para analizar un conjunto más amplio de datos. Entonces se toma lo de una muestra y se deduce que eso tiene la población, y si es algo riesgoso para la población, pues entonces con eso se toman medidas y se pueden hacer cambios, ¿sí? Bueno, a ver que estaba mirando a ver si les había colocado ejemplos de esto, ¿sí? Por lo menos ejemplo de esa estadística descriptiva y la estadística inferencial. Por lo menos yo hago una evaluación de si saben factorizar, ¿ya? A los estudiantes de grado octavo. Vamos a ver con los niños del colegio. Y entonces coloqué 3 ejercicios y lo presentaron 20 estudiantes. De esos 20 estudiantes solamente 5 respondieron bien. Los demás ni cercano, no sabían factorizar, no respondieron o hicieron mal ejercicio. Entonces, si yo digo no, solamente una cuarta parte de los estudiantes saben factorizar. Y ya, saqué esa conclusión con eso. Hasta ahí lo único que hice fue hacer una descripción. Una cuarta parte de los estudiantes saben factorizar y ya. Pero ¿qué pasa si ya entra si llego yo y digo, no, carambas, si una cuarta parte es lo que sabe factorizar, muy poquito, ni siquiera la mitad sabe factorizar. Más de la mitad, o sea, 3/4 partes no saben factorizar, no fueron capaces de resolver los ejercicios. ¿Sabe qué? Voy a mirar por qué ellos no pudieron hacer esos ejercicios. Uno, puede ser de que no hayan usado gafas ese día, ¿cierto? De que definitivamente así vean los ejercicios, no tienen ni idea porque no aprendieron, no han visto los casos de factorización. Bueno, entonces cuando yo empiezo a sacar esas conclusiones y yo digo, no, definitivamente yo voy a hacer un repaso y volver a hacer la evaluación a ver qué es lo que ocurre ahí. Cuando yo ya miré tomé las posibles causas que pudo haber tener eso y busco y lo aplico para buscar una solución y buscar la mejoría, ya estaríamos trabajando con la estadística inferencial. ¿Entendido? ¿Sí? Sencillito, ¿cierto? Bueno, entonces la descriptiva es la más sencillita, entonces cuando ya vamos a inferir, pues entonces ahí sí se vuelve un poquito complicado. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa o qué otro término encontramos en estadística o en conceptos de estadística? Se habla de población. Entonces, ¿qué es la población? Es el conjunto total. Puede ser de individuos, de elementos, de lo que se quiera estudiar. Es el conjunto total, ¿sí? Lo que se va a estudiar. También encontramos tipos de población. ¿Qué tipos de población podemos encontrar? Una que es finita, o sea, pues sí, podemos decir solamente 1000, pero también hay unas poblaciones infinitas porque es incierto cuántos pueden estar en la población. Entonces, cuando hablamos de población infinita, entonces dice, no, yo voy a hacer la entrevista a los habitantes vamos a hablar de animalitos, que ahí sí se vuelve tal. Entonces yo voy a decir, no, voy a ir a revisar cuántos animales, cuántas mascotas hay en el barrio X. Entonces, se limita, ¿cierto? Entonces, porque yo puedo irme de casa a casa y revisar cuántos hay, o ponerme a contarlos, o entrevistar a las personas y decir cuántas mascotas tienen, y ahí yo puedo sacar eso. Ahí habría una población finita, ¿sí? Porque está limitada. Y yo, así como puedo encontrar 10 mascotas, puedo encontrar 1000 mascotas, pero
pero puedo contarlas, ¿sí? Y una población infinita es que decir, uy, no, yo me voy a ir hasta el humedal que queda por allí cerquito y voy a revisar cuántas especies de animales hay allá. ¡Ja! ¿Cuándo voy a terminar? Termina siendo casi infinita. Pues puede que en algún momento termine, ¿cierto? Pero eso me va a tomar bastante tiempo. Entonces, preferiblemente uno dice, bueno, infinito, ¿cierto? Porque si me voy a poner a ver especies, bueno, puede ser para contar esos y con que si hay insectos, que si hay moluscos, que si hay vertebrados, que si hay invertebrados, que si hay... Uy, no, eso se vuelve gigantísimo, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de población que podemos encontrar. Entonces, según como esas poblaciones pueden ser finitas o pueden ser infinitas, pueden ser finitas, pero con muchísimos individuos y se vuelve dispendioso, a veces costoso aplicarlas a todos para el estudio, entonces se toma una muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es la muestra? Pues es una parte de la población, un subconjunto de la población, pero para poder determinar esa muestra, se hace aleatorio, sí es aleatorio, pero no tampoco una muestra que no sea representativa. Tiene que ser muy representativa de esa población, porque si no, las conclusiones que yo voy a sacar de esa muestra se aplican a la población y que no me dé. Si por lo menos yo voy a decir, bueno, vamos a revisar cuál es el salario que aplica, digamos que cuánto es el salario mensual con que viven los pobladores aquí en Villavicencio, los habitantes en la ciudad de Villavicencio, ¿sí? Y me voy a revisar en el Buque y en Villa María y todo eso. Y entonces yo saco una conclusión. Yo digo, no, en Villavicencio viven con 4 salarios mínimos. ¿Sacaría una conclusión correcta? No, No, ¿por qué? muy poquitos datos. Uno puede ser muy poquitos datos. Otra posibilidad que pudo haber sido La muestra. la Una muestra. buena muestra. La muestra no es representativa. No es representativa. Uno puede ser porque sea muy poca. Dos, porque yo escogí los barrios con más estrato, ¿cierto? Entonces uno dice, si viven al lado de allá, pues tienen mejores ingresos para darse ese tipo de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero es que también aquí en los barrios hay gente que gana hasta más de 4 salarios, pues sí, y viven en estos otros barrios, sí, pero yo tengo que entrevistar a toda la población porque eso es mentira de que en Villavicencio la población vivan con 4 salarios mínimos. No, porque encontramos donde hay unos donde viven con un salario y eso recortadito, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar la muestra que se tome debe ser muy representativa. Yo no puedo sacar de un solo barrio, tengo que sacar de varios barrios, ¿cierto? De varias. ¿Cómo? Carambas. Pero deje todo ese... Bueno, aquí estaban vendiendo. Qué pena, licenciada, silencia a todos. Licenciada, por favor, active su micrófono. Hola, sí, ahora sí me escuchan. Listo, bueno. Entonces, esa población tiene que ser representativa. La muestra que se tome tiene que ser representativa para que las conclusiones que se puedan sacar de ahí se puedan aplicar a toda la población. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Variables, otro término que aparece ahí son las variables. Entonces dice que son características que al ser medidas en diferentes individuos son susceptibles de adoptar diferentes valores. Entonces, las variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Entonces, ¿cuáles son las cuantitativas? Viene de cuántos. O sea, se representan o las respuestas que vamos a tener ahí son números. Y cualitativas cuando no toman valores numéricos.
Entonces, las cuantitativas toman valores numéricos, las cualitativas no. Bueno, dentro de las variables cualitativas, entonces encontramos que podemos recibir como respuestas. Entonces pueden ser una cualidad, un gusto, una preferencia, el género, ¿sí? Todas esas serían variables cualitativas, donde los datos que se tomen o las respuestas que nos den no aparezcan números, ¿sí? Dice, cada modalidad en que se presentan se denominan atributos o categorías, ¿sí? Entonces, hay un atributo o una categoría, pero no hay una parte numérica. Y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Entonces, como ya podemos, algunos atributos de eso los podemos clasificar, entonces las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando solo pueden tomar dos valores posibles como un sí o un no, ¿sí? Puede ser hombre o mujer, ¿sí? O politómicas cuando pueden tomar tres o más valores, ¿sí? Entonces, cuando en las opciones están siempre, cuando, algunas veces, nunca, bueno, entonces cuando puede tomar, puede elegir entre varios valores o puede tomar varios, mentiras, o puede tomar varios, se llaman politómicas. Y se pueden distinguir dentro de las cualitativas, las cualitativas nominales, ¿sí? Que esas no pueden ser sometidas a criterios de orden, no hay cómo ordenarlos, por lo menos los colores, decimos el color de ojos, el color del cabello, el lugar donde viven, el estado civil, ¿sí? Entonces, como cuál es soltero, casado, separado, divorciado, viudo, o las profesiones. Esas pueden ser, son variables nominales, pero nos es muy difícil decir esta va de primera, esta va de segunda. O sea, es irrelevante quién va de primeras, quién va de segundas, pero no necesitan tener un orden. Las cualitativas ordinales, porque pueden ser ordinales, esas son las cuasi cuantitativas. ¿Por qué? Porque ellas sí son susceptibles de o se pueden ordenar. Entonces, sin necesidad de tomar valores numéricos, ellas pueden ser ordenadas. Por lo menos si se pregunta sobre intervalos, entonces leve, moderado, grave. Entonces, si se dan cuenta, viene desde un mínimo a un máximo. Si es leve, va a moderado y termina en grave, o podemos empezar por grave, desde el mayor al menor, ¿sí? Las medallas. La clasificación de medallas, entonces nosotros sabemos que el primer puesto oro, el segundo plata, el tercero bronce, entonces esas, uno dice oro, plata y bronce, ¿sí? Va digamos que desde el primer lugar hasta el último. El grado de satisfacción, poco, mucho, nada, bueno, regular, entonces estas cosas las podemos, sí se pueden clasificar, se pueden ordenar, perdón, sin necesidad de tener valores numéricos. Por eso se llaman las cuasi cuantitativas. Las variables cuantitativas también tienen una clasificación. Entonces, las variables cuantitativas sí se trabajan mediante cantidades numéricas y entonces pueden ser discretas o pueden ser continuas. Son discretas cuando, cuando los valores que se toman son números enteros, ¿sí? Números enteros o números naturales. Entre ellos podemos decir el número de hijos, el número de hermanos, número de mascotas, ¿sí? Las veces que asiste a X sitio, bueno. Y son continuas cuando puede adquirir un rango de valores o los valores que puede tomar los números reales, ¿sí? Entonces puede tomar números decimales como aparece aquí, entonces la estatura, la masa representada en kilogramos o en gramos, aunque algunas de estas, si nosotros limitamos por lo menos la altura y le decimos la altura en centímetros, ya no va a ser 1.64 metros, sino va a ser 164 centímetros, ¿cierto? Entonces las limitamos y las ponemos con números enteros si las queremos trabajar, pero por lo general ellas o los que tomen números decimales, las llamamos variables cuantitativas continuas. No nos compliquemos con eso, ¿cierto? Bueno,
En cuanto al muestreo, como les hablaba, ¿cierto? El muestreo puede ser simple, sistemático, estratificado, conglomerados. Eso depende de lo que vayamos a estudiar, ¿cierto? Un muestreo simple dice si la muestra en la población del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada. Entonces, simple, cualquiera que salga, sí, está bien y todos tienen la misma posibilidad de salir seleccionados. Es sistemático, dice, cuando los elementos son seleccionados de una manera ordenada. En este caso, la población se encuentra organizada por algún código. Entonces decimos, bueno, hablemos de los últimos dígitos de la cédula. Entonces, sí, o organicémoslos por dígitos, por el número de cédula. Entonces, ahí viene a ser sistemático. Es estratificado cuando se clasifican por grupos o por estratos. Entonces, vamos a hablar del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3, entonces ahí estaría estratificado. Y por conglomerados, si para la elección, como se vaya a elegir, ¿cierto? Si para la elección se tiene en cuenta que se divide la población en grupos convenientes para el muestreo. Y luego se seleccionan grupos al azar que conformarán la muestra. Entonces, no, es demasiada población, entonces voy a hacer grupos de 1000. ¿Sí? Voy a hacer grupos de 1000 y de cada grupo entonces voy a seleccionar una parte y listo. Ahí ya tendríamos entonces por conglomerados. ¿Listo? Eso eran los que les teníamos preparado en cuanto a al repaso o a la presentación de hoy. Sí, señora. Muchísimas gracias, licenciadas. Licenciadas y estudiantes, por favor, habilitan la cámara. Debemos tomar un registro, entonces les agradecería muchísimo, por favor, que habilitaran los que puedan su cámara, las licenciadas especialmente, licenciada Erika y licenciada Jessie. Les agradezco. Habilite su cámara. Es una nueva solicitud que nos hacen para los informes de reporte. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que estuvieron. Recuerden que hoy se les compartió el link de asistencia y un link de evaluación, el cual es muy importante para todos y para ustedes los estudiantes que realicen la evaluación de los estudiantes. Mañana también vamos a estar con la tercera sesión y última sesión de esta competencia. Entonces, todos miremos acá, una bella sonrisa. Y agradecimiento a esas licenciadas con toda esa capacidad y esos conocimientos que tienen. Gracias. Feliz tarde para todos. Ya se pueden despedir. Licenciadas. Chao, chao. Muchas gracias por la compañía, por la asistencia y por la participación. Nos vemos entonces mañana, señor. Una pregunta. Sí, señor. Digamos, de la clase de ayer, ¿hay algún modo de yo obtenerla? Digamos, el video es que como ayer no pude por estar trabajando. Sí, claro que sí. Con el solo hecho de registrarse en la asistencia, a esos correos de los que asistan, les van a compartir las grabaciones de las 3 sesiones. Señor, correcto, así es. Vale, en el correo entonces me dice. El sábado les estaré remitiendo el correo con el link de la evaluación. Quienes ya evaluaron, pues no evalúan. Pero sí hay van las grabaciones de estos encuentros. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias entonces. Mi amor. Listo. Bueno, con gusto. Bueno, que esté muy bien y los esperamos mañana. Profe Erika, muchísimas gracias. No, con mucho Profe, gusto. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Profe, gracias. Hasta luego. Con gusto. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto.